Pues muy buenas tardes y muy bienvenidos a todos por acudir a esta cita de hoy. Hoy tenemos, como bien sabéis, una narradora, ensayista y periodista, Rosa Montero, que yo creo que representa la sabiduría irónica y polifónica de la novela, la claridad mental de la buena ensayista y la exactitud y el atino de la periodista de raza. Pero por encima de todas esas cosas, yo creo que sobre todo Rosa es la curiosidad, la pasión y la generosidad. Ha publicado, como sabéis, una veintena de novelas en las que ha jugado prácticamente con géneros, una multitud de géneros y todos muy distintos. Ha escrito novela histórica como Historia del Rey Transparente, novela de anticipación como La Función Delta y también relatos con un tono más realista como Te trataré como una reina o La hija del caníbal, que fue una respuesta a la incomprensión de una de los textos que, en mi opinión, mejor tiene, Bella y Oscura. Ella ha dicho que no le gusta mostrarse en lo que se escribe, que huye del autobiográfico. Creo que ayer lo repitió más o menos en Gante, pero inevitablemente lo autobiográfico aparece en una manera de ver las cosas. Está también, por ejemplo, en las colecciones de no ficción, como El amor de mi vida o La loca de la casa. Está Rosa también en la ridícula idea de no volver a verte. Está Rosa también en el personaje de Bruna Husky, la detective replicante y heroína feminista que protagoniza Lágrimas en la lluvia o El peso del corazón. Está Rosa también en La carne, donde explora la soledad y el deseo, una temática recurrente porque ya apareció en su primer libro, Crónica del desamor. Sigue apareciendo en Los peligros de estar cuerda, donde nos asoma a los abismos del cerebro para, como siempre, y en todos sus escritos, buscar respuestas. Y en su última obra escrita también está, en esta ocasión a cuatro manos, porque la ha producido junto con Olivier Truc, La desconocida. No voy a mencionar aquí las innumerables publicaciones de sus trabajos a nivel periodístico, pero sí que quisiera señalar que, como todos sabemos, es una referencia en el arte de hacer entrevistas. Yo sé que a Diana le ha puesto en un aprieto entrevistar a la entrevistadora, que es referencia en todas las escuelas de periodismo. No debe ser fácil, te pido perdón por ello y te agradezco mucho que hayas aceptado el reto. Son muchos los galardones también que ha recibido y tampoco me voy a detener en ellos, pero sí me voy a extender en aquello solamente medio minuto que siento más cercano y que es la experiencia como lectora. Yo creo que en ella he descubierto otras maneras de entender el papel de la mujer en la sociedad, en la política, también el concepto de justicia social, de soledad, del movimiento feminista, de los vínculos afectivos del ser humano, de los secretos que nos guardamos, de la memoria, de la identidad o del amor por las letras. Son temas que atraviesan toda su obra y que tiene la habilidad de provocar que lleguen hasta el centro de las tripas del lector. Esta mujer valiente y vital, que conserva esa mirada de beberse la vida que tiene alguien a los 15 años y que ya la ha mantenido a lo largo de toda su vida, yo la percibo cuando la miro, pertenece a esa clase de escritores privilegiados que casi consiguen llegar como por telepatía a los lectores. Creo que lo alcanza por la autenticidad de los temas, como decía, por su virtuosismo con el lenguaje, que se torna plástico. La palabra es una palabra sencilla, clara, fluida, que nace. Pero sobre todo creo que lo consigue porque Rosa Montero se toma muy en serio a los demás. Quizá por ello uno tenga la sensación al leerla de que aquella historia parezca escrita solo para una misma. Muchas gracias, Rosa, por estar aquí y por honrarnos con tu presencia. Qué bonito. Y ahora permitidme decir solamente unas líneas dedicadas a Diana en agradecimiento infinito. Es doctora en estudios hispánicos por la Universidad de la Sorbona, es profesora de literatura española e hispanoamericana en la Freie Universität Brussels y en la UCL Louvain de San Luis en Bruselas. Actualmente es presidenta de la Asociación de Hispanistas de Benelux, de la que también fue miembro fundadora en 2004. Forma parte de muchísimos grupos de investigación, innovadores y rompedores de fronteras entre las disciplinas. Y
Cuando yo le propuse esto y ella aceptó, me dio una infinita alegría, porque creo que comparte con Rosa esas 3 palabras que os he dicho al principio: curiosidad, pasión y generosidad por la vida y por lo que hacen. Muchas gracias a las 2 y adelante. Oye, antes que nada, aquí delante esto es como una clase de malos alumnos, que la primera fila está vacía. Entonces, hay gente que a lo mejor está por ahí de pie, por ahí, que sepáis que delante hay sitio, ¿eh? Hay sitios libres, porque he visto que ha entrado ahí de repente un puñado. Pasad sin miedo, sí. Pasad sin miedo, pasad sin miedo. Luego sacamos, como en el circo, a los de la primera fila y os hacemos hacer cosas ridículas, veréis. Va a ser genial. Pues muchísimas gracias, Ana, por la invitación y Rosa por tu escritura, por existir. Si ustedes supieran la cantidad de cafés que me he tomado con Rosa, ella no estaba, estaban sus libros. Desde hace varios años platicamos, charlamos, me respondes, te respondo, y por fin ahora tengo el enorme privilegio y regalo de estar aquí, no como profesora, sino como humilde lectora. Y tengo la silla más codiciada en muchos kilómetros a la redonda, y espero estar a la altura de las preguntas. De manera general les puedo decir, la charla la he ido construyendo con base a las lecturas. De hecho, tú me construiste la charla. Y al final vamos a dar un espacio para preguntas para que el público también pueda expresarse. Y entonces ahora sí, tomo estos 15 minutos de fama que me regala Ana, pero que realmente son todos tuyos, Rosa. Muchísimas gracias. Ana mencionó justamente la valentía. Ya desde Crónica del Desamor, en 1979, en una España posfranquista, te atreves con una prosa que aborda temas tabúes como la precaria situación de las madres solteras, la falta de conocimiento sobre métodos anticonceptivos por parte de los ginecólogos, el aborto clandestino. También atacas o destacas la deshumanización en el entorno laboral y lo ilustras con esas máquinas de café instaladas por la empresa para que el personal ahorrase viajes, estoy citando a Rosa, ahorrase viajes a la calle, minutos muertos, segundos de trabajo. La novela fue escrita en 1979 y es rabiosa y tristemente vigente. ¿Crees que la literatura puede contribuir de alguna manera a generar conciencia, a cambiar actitudes? ¿Escribes pensando en ello? Pues qué bien. Hola, qué maravilla. Qué bien. Lo primero, bueno, estoy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias, Diana. De verdad para mí es un lujo tener tu cariño y tu talento y tu entrega. Y el venir a prepararse, además, que creo que se ha preparado, imaginaos todos los libros que ha traído, todo el trabajo que ha hecho, te lo agradezco mucho, mucho, de verdad, mucho, mucho, mucho. Y luego Ana, qué maravilla, qué mujer, qué directora de Cervantes, qué maravilla del Cervantes también, qué sala tan preciosa que no conocía, ¿no? Además con la calle aquí, bueno, me encanta, los libros detrás y gracias a todos vosotros también por llenar esto, o sea que estoy feliz. Muchas gracias, lo primero, a todos. Y en fin, hay varias cosas que has dicho tú, Ana, que también me interesaría comentar, pero vamos a ir por lo tuyo primero, porque me parece una pregunta muy interesante. Tú no escribes ficción, no debes escribir ficción para enseñar nada. O sea, creo que es justamente la mayor traición que se puede hacer a la ficción. El sentido de escribir ficción es la búsqueda del sentido de la existencia. Entonces tú escribes para aprender, no para enseñar. Y no puedes, es un viaje de conocimiento, por lo tanto, ¿no? Y tú no puedes empezar ese viaje si llevas las respuestas previamente, ¿no? Entonces, os acordáis, los que tengáis edad, os acordaréis, ¿no?, de aquel equívoco, aquella confusión que había de la literatura comprometida, se decía, ¿no?, las novelas comprometidas, novelas panfletarias, en realidad, ¿no? Eso para mí es la aberración, es la antítesis de lo que una novela es. Es una traición a lo que la novela debe ser. ¿Qué es eso? La búsqueda
del sentido de la existencia. Intentar poner un poco de luz en la oscuridad y en los monstruos que llevamos dentro, ¿no? En esa especie de cavernas, ¿no? Y claro, los grandes novelistas consiguen cosas maravillosas, consiguen sacar de esa caverna oscura pues símbolos que nos representan, ¿no? Por ejemplo, Stevenson. Stevenson escribió El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y lo publicó, si no recuerdo mal, en 1876, creo. Es decir, que hace 150 años, ¿verdad? Bueno, entonces, yo creo que ahora mismo, si preguntamos aquí a la gente, yo creo que todos podríamos explicar más o menos de qué trata El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Todos. Ahora, si yo os pregunto cuántos lo habéis leído, seguro que sois muy pocos. ¿Cuántos lo habéis leído? Bueno, más de los que pensaba, pero mucho menos de la mitad. Pero menos de la mitad. O sea, habrá sido como un tercio como mucho de la audiencia. Y sin embargo, todos podríais decir de qué va El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Por qué? Pues porque ha pasado a formar parte de nuestro conocimiento del mundo. ¿Y por qué ha pasado a formar parte de eso? Una novela que se publicó hace 150 años. Pues porque Stevenson puso palabras a algo que necesitábamos saber, pero que no podíamos saber porque no teníamos palabras para nombrarlo, y era que dentro de nosotros somos muchos. Y esa es una realidad que al emerger, como una gran ballena emerge de los abismos, ¿no?, del mar, pues de repente nos hace más libres, nos hace más sabios, nos hace más sanos, nos hace más completos, nos conocemos mejor, ¿no? Sufrimos menos. Entonces eso es lo que hace la literatura, lo que hace la literatura de ficción. Y Stevenson no quería contarnos nada, no es que decía yo voy a cambiar el mundo y les voy a decir a estos ahora que son muchos, no. Evidentemente escribió, de hecho además esa novela la escribió en un sueño febril, sabéis que estaba siempre muy enfermo y tal. Y en un sueño febril terrible y tal, de la fiebre y de algo de opio, pues se despertó y escribió la novela en 7 días. Arrojó el primer manuscrito al fuego y la volvió a escribir en otros 7 días. O sea que fue verdaderamente, desde luego, un rapto, ¿no?, digamos, de inspiración, ¿no? Entonces, no piensas absolutamente en nada en eso. Lo que pasa es que tú escribes, las novelas se escriben desde el inconsciente. Son como sueños que se sueñan con los ojos abiertos. Y nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños, exactamente el mismo lugar. Entonces, te representan, saben, desde ese punto de vista las novelas son mucho más sabias que tú. O sea, tienen más conocimiento, tú no sabes de lo que estás escribiendo. Las novelas te enseñan cosas sobre tu propia vida cuando consigues verlo. La gente de fuera a veces lo ve antes que tú, ¿no? Como los fantasmas del escritor, por ejemplo, ¿no?, que son esos símbolos repetitivos o ideas repetitivas que vas poniendo, ¿no? Un autor puede estar poniendo todo el rato barcos en su libro, ¿no? Y le dices, oye, ¿tú te has dado cuenta que en tus novelas están llenas de barcos? Y dice, yo no, pues no me he dado cuenta. Y su último libro se llama El Transatlántico, ¿no? Por ejemplo. Es así, ¿no? Entonces, como tienes que borrar el yo consciente y tienes que dejar salir ese inconsciente, si consigues bajar muy dentro de ti, si consigues realmente bajar muy dentro de ti y borrar ese yo consciente, pues llegas a un lugar en donde llegas al inconsciente colectivo, porque dentro de cada uno de nosotros estamos todos. Así que el escritor que es muy fiel a sí mismo es muy fiel a su época. Entonces de ahí salen cosas que tintinean en los oídos y en los corazones de los demás, porque vivimos en un todo, somos animales sociales, formamos cada vez, además lo he dicho en varios libros míos, en concreto en 2 libros míos, y que lo tengo en el último, en El peligro de estar cuerda, lo digo más desarrollado, ¿no? Cada vez tengo más clara esa sensación de que somos como un cardumen de peces, ¿no? Realmente, aunque no nos demos cuenta, aunque nos matemos los unos a los otros, pero en realidad hay una cosa que palpita y que se mueve al unísono, ¿no?, en toda la humanidad. Y de ahí esta cosa tan rara que es que hagas un libro y que la gente se sienta representada, o que leas un libro, porque yo en primer lugar, Diana, igual que tú, soy lectora, en primer lugar, ¿no? Y luego el compromiso político que hay que tenerlo, pues eso se hace como ciudadano, o como ciudadana, evidentemente, ¿no?
Y por supuesto que hay que comprometerse, porque si no te comprometes, no comprometerse es una manera de comprometerte, ¿no? O sea, no hay manera de librarse de estar de un lado o de otro de alguna forma, ¿no? De definirse frente a la realidad, ¿no? Y también eso como ciudadana. Y luego también en otros géneros periodísticos. Por ejemplo, en periodismo, si puedes hacer artículos diciendo tu opinión. El periodismo es un género escrito, el periodismo escrito es un género literario, es literatura también. O, por ejemplo, en el ensayo, ¿no? En el ensayo puro y duro, pues también, ¿no? Tú puedes escribir un ensayo también para demostrar determinada tesis, o sea, pero en novela, no. Pues vamos a seguir entonces con las novelas y con la escritura de las novelas. En El peligro de estar cuerda, publicado en el 2022, dices: un día se te ocurre algo, te encandila, te turba, te deslumbra, te atrapa. La emoción que sientes es tan grande que no te cabe en el pecho, que te desborda la cabeza, de modo que te dices: yo esto tengo que contarlo, tengo que compartirlo. Y ahí es donde nace el cuento, la novela. Y ese fulgor tan movilizador y tan punzante lo llamo el huevecillo. Y la pregunta es: ¿cuáles de estos huevecillos te han sorprendido más? Todos te sorprenden, son como visiones, son en El peligro de estar cuerda, que hablo de la relación entre la creatividad y la locura, que es un tema viejísimo, ya Aristóteles se lo planteaba, ¿no? Pues cito a un psiquiatra, que ahora no recuerdo el nombre, que dice que las novelas son delirios controlados, ¿no? Y es verdad, porque son como imágenes que se te meten, que te atrapan, que te arrastran. Lo que pasa es que tú no pierdes, así como el psicótico delirante pierde la perspectiva de dónde empieza y dónde acaba la realidad, tú como novelista no la pierdes, ¿no? Pero tiene esa cosa que te arrastra, como el delirio. Tú de repente es algo como cegador. O sea, el huevecillo cuando aparece en la cabeza de los novelistas y de otras gentes, esto lo cuento en El peligro también, ¿no? Es una cabeza inmadura de verdad. O sea, el cerebro humano tarda muchísimo en madurar. Hasta los 30 años no madura del todo, imaginaos. O sea, yo cuando me enteré de esto comprendí muchas cosas. Francamente, muchas. Y uno de los pasos más importantes en la maduración neurológica y tal sucede en la primera pubertad. Hasta entonces el cerebro del niño está hiperconectado. Todas las neuronas están conectadas unas con otras. El cerebro del niño es como una tormenta eléctrica constante. Las sinapsis por ahí restallando, ¿no? Todo el cerebro, todos unidos, ¿no? Por eso los niños tienen esa imaginación desbordante y por eso los niños tienen un comportamiento que si no fueran niños lo consideraríamos delirante psicótico. Porque, por ejemplo, tienen amigos invisibles con los que hablan, cosas así, ¿no? Porque tienen ese cerebro hiperconectado, unas descargas eléctricas brutales. Entonces, uno de los pasos de la maduración, quizá el más importante, el más grande, el más radical, en este largo camino hacia la maduración del cerebro, sucede eso en la primera pubertad y es una tremenda poda, una poda muy grande de las conexiones neurológicas para concentrar el cerebro en lo útil. Que claro, esto es muy bueno para la supervivencia de la especie, evidentemente, ¿no? Porque claro, concentras el cerebro en cazar bien mamuts, recolectar sin envenenar a la tribu, buscar una pareja sexual adecuada con quien tener crías. Alguien se ha matado por ahí. Con quien tener crías, conseguir mantener las crías vivas hasta que puedan a su vez tener crías. En fin, todo esto es bueno para la especie, indudablemente. Bueno. Pero resulta que hay un porcentaje, hasta aquí todo es ciencia, neurología y tal. Hay un porcentaje, y esto sigue siéndolo, ¿no? Lo que dicen los neurocientíficos, ciencia que me encanta. Hay un porcentaje de la población que se salta esa fase de maduración, que no se les poda nunca el cerebro, o se les poda de manera no total, ¿no? Solamente un poco, pero no lo suficiente, ¿no? Y eso no hay un número, no se sabe, pero por otros, yo me atrevo a dar como una cantidad, más o menos, por otros estudios que se han hecho de otras cosas, y yo creo que debe de estar entre el 15 y el 25% de la población, ¿no? Pongamos un 20%.
Entonces, en ese 20% de la población están, que no se nos poda el cerebro, evidentemente, están la gente con trastornos mentales y la gente que nos dedicamos a cosas creativas. Sí. Bueno, pero yo añado en el libro, que esta es otra tesis mía, que creo que hay más gente, es decir, que está gente que no se dedican a cosas creativas, que no son profesionales, como puede serlo yo y tal, pero que tienen también una cabeza sin podar del todo. Y entre ellos os incluyo a todos vosotros, porque creo que, por ejemplo, la gente que necesita de una manera esencial leer para vivir, o sea, los lectores apasionados, como creo que deduzco que estamos aquí prácticamente todos, pues creo que son gente que tiene la cabeza sin terminar de podar, de alguna manera, y que pertenecen a lo que Proust decía, la magnífica y lamentable familia de los nerviosos. Bueno, entonces, estas cabezas sin acabar de podar están todo el rato llenas de imágenes. A mí todo el rato se me están ocurriendo cosas, todo el rato, como los niños. Y son cosas que no sirven para nada. Es decir, no van a un libro, no van a un cuento, no sirven para nada. Pero yo no las puedo evitar. O sea, estoy esperando un ascensor y de repente, antes de que se abran las puertas, pienso, no es que piensa, es que veo claramente, es una visión. Veo ya las puertas abriéndose y un cadáver ovillado sobre un charco de sangre. El día anterior estuve esperando el mismo ascensor y no tuve esa visión, pero al día siguiente tengo esa visión, ¿no? Es decir, y a veces es un poco como el regalo de las hadas, ¿no? El regalo de las hadas en los cuentos estos clásicos para niños, ¿no? Que eran unas hadas de lo más malvadas, ¿no? Porque llegaban y le regalaban a la niña, oh, yo voy a hacer un regalo, vas a ser muy bella, pero te vas a envenenar a los 20 años, ¿no? Este tipo de cosa que hacían las hadas, ¿no? Pues es un regalo maravilloso, tener esta imaginación desbocada, pero también es terrible porque no la controlas y puedes imaginarte cosas terribles, ¿no? A veces, no ya el cadáver, que te importa un pito porque no es un cadáver de alguien querido, ¿no? Pero sí que puedes imaginar cosas terribles, o sea, y no lo puedes controlar. Bueno, entonces, eso está todo el rato rayándote la cabeza, todo el rato. Y divirtiéndote y a veces asustándote todo el rato. Pero de repente, que ahí vamos, aunque parezca mentira, estoy contestando la pregunta de Diana, de repente se enciende una de esas imágenes que, insisto, tienen la misma autonomía que tienen los sueños que aparecen en tu cabeza por la noche. Tú no escoges esos sueños, pues tampoco escoges esto. De repente se enciende una imagen que es justo la frase que ha leído Diana, que de repente es que te arrebata. O sea, te parece, te emociona, te pone nerviosísima, te emociona, te parece maravillosa, no te llena, te llena de inquietud, de embeleso, de emoción, de curiosidad. Quieres seguir ahí, quieres seguir investigando eso, quieres seguir mirando esa escena. Y es tan grande para ti, sin saber por qué te emociona tanto, que, insisto, no te cabe en el pecho, no te cabe en la cabeza, y siempre está esa pulsión de esto es tan grande que tengo que compartirlo, tengo que comunicarlo. Así que desde el primer momento en que nace una novela está el lector, están los otros. O sea, está el deseo, el arte es siempre todo arte, creo que es una necesidad de comunicación, que está en la base de ese animal social que somos, ¿no? Que hablábamos. Y entonces no es que haya unos más que otros, todos te arrebatan igual. Si no te arrebataran de tal manera, no te pondrías en marcha. Es decir, no te pondrías a escribir una novela, es picar piedra. Es un trabajo durísimo, durísimo de verdad. Te pasas 2 o 3 años metiendo una cantidad de horas inconcebible, o sea, realmente tremendas. De hecho, no tienes tiempo para la mitad de tiempo, la cuarta parte, la quinta, la 10ª parte para estar con tus amigos, para sacar a tus perros, para estar con tus amantes, para leer libros, para ver películas. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿No? Meterte ahí como en una esquina de tu casa a inventar mentiras. Pues porque hay como cada novela tiene, si tienes suerte, como empieza por ese globo de luz, ¿no? Y luego se enredan, aparecen como otros 2 o 3 luces. Cada novela tiene entre mínimo 3, pero de media como 5 o así, resplandores, que son escenas que te emocionan, y una de ellas es el final de la novela.
Y entonces tienes que llegar y tienes que contarlas y tienes que compartirlas. Entonces estás picando piedra muchas veces entre escena de luz y escena de luz, pasan meses hasta que llegas a la siguiente escena de luz. Pero mientras esté esos ensueños luminosos que te agitan y que necesitas compartir, pues sigues picando piedra porque necesitas escribirlo y compartirlo, ¿no? A veces se apagan y entonces se te muere la novela. A mí se me han muerto dos. A veces de repente esos globos de luz hacen y la novela pierde sentido para ti y se acabó y lo dejas porque no tiene ningún sentido escribir si no tienes esa necesidad de comunicar. El peligro de estar cuerda, digamos que el huevecillo en bruto. Y después de la buena suerte, el huevecillo pulido, porque además, por supuesto, se necesita este arte para poder cambiar lo cotidiano en algo que además sea poético y que mejor que suene bien, además. Dices tú, en el peligro de estar cuerda, un día iba yo en un AVE, que son estos trenes de alta velocidad de Madrid, a Málaga, para participar en un club de lectura. Levanté la cabeza y por la ventanilla vi un paisaje, un balconcito cochambroso con una bombona. Se paró el tren, que no lo has dicho. Se paró el tren, es que me salté el párrafo. Me salté el párrafo porque se paró el tren. Yo soy muy obediente a veces. Okay. Levanté la cabeza y por la ventanilla vi un paisaje calamitoso, una barriada industrial empobrecida y mustia, varios juegos de vías y junto a esos raíles un balconcito cochambroso con una bombona de gas oxidada, las persianas rotas, la carpintería de aluminio alabeada. Atado con alambre a los sucios barrotes, un cartel escrito a mano en la tapa de una caja de zapatos decía: se vende. Y añadía un número de teléfono. Era el apartamento más horroroso del planeta, en el pueblo más espantoso del universo. Este es el huevecillo en bruto. Sí, sí. Claro, yo cuando vi eso, ¿qué me pasó? Claro, el tren se paró. Y entonces yo, que estaba escribiendo en el ordenador, levanté la cabeza y vi eso. Y claro, cuando vi ese balcón terrorífico, ¿no? Paupérrimo, cochambroso, con ese cartel, lo primero que pensé, me dije, qué pena, ¿no? Pobrecitos, no van a vender ese piso horrendo en la vida, ¿no? Encima de las vías, ese piso espantoso, y si lo tienen a la venta es porque lo necesitarán, ¿no? Dije, pobrecitos. Pero inmediatamente después, ¿ibas a seguir? Sí, el personaje lo compró. Exacto, sí. Inmediatamente después me dije eso, dije, y sí, apareció esta imagen, esta cosa que sale sola, ¿no? Suelen empezar así, por un y sí. Y si hubiera alguien que viaja en este tren y que le pasa esto, que se para el tren, levanta la cabeza, ve este cartel y entonces se baja en la siguiente estación, vuelve, regresa, compra este piso, se encierra dentro y desaparece. Y nunca llega a destino. Bueno, y esta idea me puso tan nerviosa, es lo que os digo, tan emocionada, que llegué al club de lectura y les dije, se me acaba de ocurrir esto y sé que va a ser el principio de una novela. Y 4 años después se publicó La buena suerte, que empezaba exactamente así. Y cuando se me ocurrió eso, yo no sabía nada. Primero, no solo no sabía nada, es que no sabía si era hombre o mujer el protagonista, ¿no? Entonces, primero, normalmente los escritores primero tendemos a crear personajes de nuestro sexo, ¿no? Yo tengo en total 4 personajes absolutos masculinos, ¿no? Pero los demás son mujeres. Entonces, lo primero pensé una mujer, pero claro, chirriaba, ¿no? Porque ejecutar ese acto tan sin palabras, tan mudo, tan ensimismado, tan encerrado en la acción, ¿no? No me funcionaba bien en una mujer, ¿no? Una mujer es más, habla más, lo cuenta más, lo consulta más, ¿no? Entonces no me funcionaba, me chirreaba. Entonces volví a pensar, a imaginar toda la escena con un hombre y fluía. Entonces ya dije, es un hombre. Pero no tenía ni idea de por qué se bajaba, por qué volvía, por qué se compraba esa cochambre de casa y por qué se encerraba ahí y por qué no llegaba nunca a Málaga. Ni idea. Tuve que escribir la novela para saberlo, ¿no? Pero además también nos pulió el paisaje. Me imagino que todos tienen ya un poco en la mente lo que describes. ¿Y qué es lo que da como resultado este huevecillo pulido en las manos de Rosa? En La buena suerte nos dice: miramos con él,
Un áspero racimo de vías vacías y paralelas a la nuestra se extiende hasta un edificio que queda pegado al tendido férreo. Casi al borde de las vías asoma un balconcito ruinoso. Esto es poético. La carpintería es metálica, la puerta no encaja, una vieja bombona de butano se pudre olvidada junto a la pared de ladrillo barato. Atado a los barrotes oxidados, un cartel de cartón, quizá la tapa de una caja de zapatos, escrito a mano, se vende, y un teléfono, la representación perfecta del fracaso. Esta pintura de la desolación y esta visión poética de la decadencia solamente la puede hacer alguien que es maestro en el arte de las letras. Rosa, me imagino que no te corre sangre, sino que te corre el alfabeto. No, qué bonito, muchas gracias, muchas gracias. No, a mí la verdad es que me parece, hay muchas maneras, hay tipos de escritores, montones de tipos de escritores, montones de personas que han hecho divisiones de escritores. Yo he hecho alguna también. Y montones de lectores que les gusta un tipo de literatura y otro, ¿no? Y yo soy de los escritores que me gusta tallar las palabras, ¿no? Me gusta tallar las frases. Soy de los escritores de la cuadra de Anatole France, ¿no? Le preguntaron a Anatole France cuál es la frase mejor, la frase más bella, y dijo la más corta. La más corta, pero al mismo tiempo la más profunda, al mismo tiempo la que describe mejor, al mismo tiempo la más original, al mismo tiempo la más hermosa. Hay que conseguir todo eso con la frase más corta, o sea, que no sobre nada. Y sobre todo huir del lugar común, ¿no? El lugar común es como el horror. Y cada adjetivo que tenga sentido, ¿no? Porque hay otros escritores enormes que les gusta lo barroco y el tintineo. García Márquez, por ejemplo, ¿no? Enorme. No es el tipo de literatura que más me gusta, chapó, tremendo con García Márquez, pero y hay lectores que les encanta el tintineo y hay lectores que nos encanta, que nos gusta mucho más la cosa esa, ¿no? Que llega como cada palabra, cada esto. Entonces, pues es una, sí. Hay un libro precioso de Amos Oz que se llama En el amor y en la oscuridad. Si no lo habéis leído, corred y comprarlo porque es precioso. Y es una autobiografía suya, ¿no? Sobre todo de la infancia y tal, y también habla de la literatura. Entonces cuenta, a veces lo he usado en las clases de escritura que hay de hoy. Tiene como 3 o 4 páginas que dice esto. Bueno, dice, la gente se cree, cuando piensan en lo difícil que es escribir, piensan, claro, lo que tiene que hacer, cómo se te ocurre lo que tiene que hacer el protagonista y cómo la acción, lo que sucede y tal. Y dice, eso no es lo más difícil, no. Lo más difícil es cuando llegas y haces un párrafo y entonces empiezas con el párrafo y dices, bueno, y si aquí pongo en esta frase, no me acuerdo ahora cómo era la frase, pero pongamos, salió de la casa y en el muro amarillo rajó con la llave, rayó con la llave una palabra. Entonces de repente dices, no, en el muro amarillo pongo en el muro terroso, y así se pone cambiando esa frase, se pasa 3 páginas del libro. Y dice, y esto ya la mañana siguiente sigues todavía cambiándola, ¿no? Y ahora pone, y ya al final de las 3 páginas que usa Amos Oz del libro para contar esto, deja la frase como estaba al principio. Y es verdad, ¿no? Esta especie como de cosa obsesiva. Somos todos unos obsesivos espeluznantes. No se puede ser novelista sin ser un obsesivo, porque si no, no podrías escribir una novela, ¿no? Rosa, eres telépata. Estás viendo la siguiente pregunta. En El peligro de estar cuerda hablas justamente escribir, dices, escribir es sin duda reescribir. Haces y rehaces 100 veces el mismo párrafo, y en ocasiones tiras un capítulo entero a la basura y lo vuelves a redactar con cambios importantes. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es tu criterio personal para saber si un párrafo o un capítulo tienen que ser reescritos, cuándo abandonarlo? ¿Hay alguna exigencia especial? Sí, hay una exigencia de oído. Es el oído. O sea, ¿cómo se aprende a escribir? Se aprende escribiendo. Hay una cosa de oficio en la escritura, ¿no? Y un oficio además como la carpintería, quiero decir, es un oficio manual realmente, ¿no? Entonces tú vas aprendiendo como, ¿por qué un carpintero empieza a hacer
patas torneadas de un sofá y cuando empieza con 20 años le salen 4 churros, ¿no? Que no se parecen en ninguna de las 4 patas, ¿no? Y cuando tiene 60, pues resulta que le salen todas igualitas, torneaditas. ¿Cómo sabe él en qué momento tiene que darle para que no se le rompa la madera y para que quede con eso? Las manos van aprendiendo, hay una memoria de la experiencia que pasa al inconsciente. Entonces, la escritura tiene un doble camino que es muy interesante. La escritura de novela. Porque por un lado tú tienes que ir borrándote como yo consciente. Decía Julio Ramón Ribeiro, el escritor peruano ya muerto, maravilloso, decía que una novela madura exige la muerte del autor. Es la muerte metafórica, es decir, que el autor tiene verdaderamente que borrarse, el yo tiene que desaparecer. Tú tienes que intentar perder completamente el control sobre lo que cuentas, totalmente. Convertirte en una especie de medium y que la historia te atraviese. Que te atraviese sin filtros del yo, ¿no? Sin las ambiciones, perdón, pero sin las ambiciones, además, ni siquiera de querer escribir, que son las más difíciles de quitarte. Es muy difícil esto que estoy diciendo, porque no queremos perder el control. O sea, nos matamos por no perder el control. O sea, hacer ese camino de borrarte es muy difícil. Entonces, por ejemplo, yo pues de joven, y creo que es muy bueno para los escritores jóvenes, muy bueno, pues yo quería escribir algún día, porque ese es como el farolillo, ¿no? La mejor novela jamás escrita. Entonces es como el farolillo que te lleva por la inseguridad, por la sensación de impostura que casi todos tenemos, por el desencanto de que el libro que has sacado, pues luego lo que has hecho es mucho más feo que lo que brillaba en tu cabeza, pero siempre tienes que tener como esa, pero bueno, esto es así, pero el próximo será mejor y algún día escribiré el mejor libro. Pero a medida que vas madurando y vas avanzando, tienes hasta que perder eso, porque eso forma parte del consciente. Es que tienes que perder hasta el deseo de escribir un buen libro. Es que te tienes que borrar, y que salga la historia. Eso por un lado. Pero por otro lado, en la parte de la carpintería, de cómo pasar esa historia, o sea, borrarte para que la historia se crea aquí dentro. Ahí tiene que ser como una cosmogonía propia, ¿no?, de la historia. Pero para pasar esto aquí, ahí tienes que tener un control de un carpintero ya muy hecho. Y eso es control. O sea, que conseguir caminar por ese doble camino es muy curioso, ¿no? Entonces vas aprendiendo, el oído te lo enseña. Tú lo sabes. Porque lo mismo que los dos del carpintero saben que ahora si le doy otro golpe se va a rajar. Porque se te ha rajado 7.000 veces antes, ¿no? Y ya lo tengo. Entonces ahí te das cuenta de que hay algo que chirría con lo que os decía del personaje, ¿no? La mujer, no. Lo explico, pero no lo sé explicar bien. La mujer me chirriaba, ¿no? Entonces es efectivamente, ya lo vas sabiendo la parte de oficio que tiene la escritura, ¿no? Que es una parte poderosa. Y regresando a la escritura, porque no puede ser de otra manera, en La loca de la casa mencionas que escribir novelas es similar a enamorarse, una experiencia de deliciosa enajenación, que también puede ser la lectura, ¿cierto? ¿Podrías profundizar un poco en esta analogía? ¿Cómo sí. La sientes, cómo la vives en el proceso de tu escritura? Sí, bueno, como la lectura, que es maravillosa, por supuesto, pero más. O sea, primero voy a hacer un paréntesis, dejo tu pregunta en un paréntesis porque voy a hacer una loa a la lectura. ¿Sabéis? Hay una escritora que se llama Núria Amat, que es catalana, que tiene un libro de hace 30 años lo menos, que se llama Letra heridos, muy bonito. Un libro pequeño de ensayos sobre los libros y sobre la escritura. Ella era bibliotecaria de profesión. Y en ese libro propone un juego para los escritores. Y dice, si por alguna catástrofe tuvieras que escoger entre no volver a leer nunca más en tu vida o no volver a escribir nunca más en tu vida, ¿qué escogerías? Entonces es verdaderamente una catástrofe, porque yo creo que todos los escritores, los novelistas, tenemos la sensación, la convicción, la certidumbre incluso de que si no escribiéramos nos volveríamos locos, nos desharíamos, nos descoseríamos, nos convertiríamos en un moco pegado en el suelo, ¿no? Hay una sensación de descomposición sin la escritura, ¿no? Pero claro, es que dejar de leer
Porque yo creo que todos los novelistas lo primero que somos lectores apasionados que además escribimos. Entonces, yo cogí esa pregunta y se la transmití, ¿verdad? Se la pregunté como a 400 o 500 escritores a lo largo de todos estos años, de todas partes de este lado del Atlántico, del otro, de todas partes, de todo el mundo. Y todos menos dos, absolutamente todos menos dos, respondimos que seguiríamos leyendo, que escogeríamos seguir leyendo. Y no me fío mucho de los dos. Yo creo que era un poco de uno me lo creo, pero del otro creo que era una pose, ¿no? Yo escritores. Entonces, porque claro, dejas de escribir y te conviertes en un moco, pero dejas de leer y te mueres, porque un mundo sin libros, sin lectura, es un mundo sin oxígeno. O sea, ¿cómo se puede vivir sin libros? No lo sé. Hay un mogollón de gente que vive sin leer, no lo entiendo. La verdad, me da mucha pena, además, porque cuánta vida se pierde, ¿no? O sea, es que me da mucha pena. Y ahora me tienes que volver a repetir la pregunta porque se me ha olvidado. La pregunta era sobre si podrías un poco profundizar en la analogía entre... La pasión. Sí. Bueno, pues, pero de todas maneras, o sea que estoy súper a favor, como veréis, de la lectura. Aún así, esa relación de la pasión y la escritura es mucho más poderosa mientras escribes y mientras estás en la primera etapa de la pasión que en la lectura. O sea, la lectura, aunque estés súper maravillado, bueno, hay libros mágicos, ¿verdad? Que además te vas a trabajar y estás pensando en volver para retomarlo, ¿no? Es verdad, cierto. No sucede muchas veces y es maravilloso y aún así, bueno, es lo más parecido a esos libros que son pocos, que te lleguen a tanto, ¿no? Que te lleguen a tanto son pocos, pero es que es muy poderoso. Yo hablo de la pasión, esa de esos primeros momentos de la pasión, los momentos estos eternos que duran como mucho 6 meses, ¿no? De la pasión eterna, pues esos momentos en donde realmente uno está tan enajenado, está tan fuera de sí, que te estás lavando los dientes y entonces flota el amado o la amada, ¿no? Aquí delante. No te ves, estás viendo. Entonces no puedes evitarlo, estás ocupado, ¿no? O sea, lo que pasa es que no te permite hacer otra cosa, estás trabajando y estás, ¿no? Que eso yo creo que si estás leyendo el libro no te pasa tanto, ¿no? Bueno, cuando la escritora escribe lo que tú estás justamente pensando, tal y como lo estás pensando, es como si escribieras un poco de prestado, ¿no? Sí, pero te vas a trabajar y te puedes ir a trabajar. No estás tan rayado, ¿no? Y cuando estás escribiendo una novela y estás entusiasmado, es que no te puedes ir. O sea, es la misma sensación de alienación, de verdad. O sea, estás en esa otra historia, ¿no? A mí me ha pasado, y se te va, ¿no? A mí me ha pasado con mi pareja, con Pablo, el que se murió y tal. El pobre, claro, es desesperante porque de repente tú estás escribiendo y estás en un momento escribiendo bien, ¿no? Vivíamos en un adosado, 2 pisos, entonces te llaman desde abajo, oye, cenamos y tal. Y digo, sí, contestaba automáticamente, sin darme cuenta de que contestaba, ahora voy. A las 2 horas bajaba y él ya había cenado, se había acostado, de todo, ¿no? O sea, pero es que no estás ahí, contestas sin saber que has contestado y sigues, ¿no? A lo tuyo, sigues atrapada, ¿no? Pues eso me ha pasado con tus libros y no los escribo, los leo. ¡Qué maravilla! Luego le digo a mi marido que te cuente. Si tu prosa atrapa es porque evidentemente es una prosa humana y el lector se reconoce. Y en varios de tus libros exploras de manera conmovedora también la percepción del paso del tiempo, la inquietud ante la mortalidad, la fugacidad de la vida. En Crónica del desamor, Candela, un personaje, dice: una tarde me encontré con 30 años y quedé horrorizada. ¿Cómo era posible que estuviera permitiéndome tirar así mi vida por la ventana, sin aprovechar los días hasta el máximo? En La buena suerte, Felipe, un octogenario, dice: envejecer es ser ocupado por un extraño. Estas piernecillas descarnadas, cubiertas por un endeble y plisado pellejo, ¿de quién son? En La carne, una de las cosas más ridículas que la edad conlleva es la cantidad de trucos, potingues y ortopedias con los que intentamos combatir el deterioro. El cuerpo se nos va llenando de alifafes y la vida de complicaciones.
Y para terminar, en La hija del caníbal dices, ya lo dicen las encuestas, a partir de cierta edad desapareces. Se llega a un momento en donde comienzas y ves de los 45 en adelante, dicen las groseras estadísticas. Y aquí la pregunta es, en ocasiones pensamos que estas reflexiones sobre la fugacidad de la vida vienen a una edad ya madura, ¿no? Con varias décadas y cuando el camino de salida está más cerca que el de entrada. Aquí la pregunta es, ¿tus lectores te han comentado algo sobre esto? Bueno, ahí hay mogollón. Espero que no sé, es que estoy buscando una pluma que tenía que no sé para apuntar, pero no sé qué ha sido. Gracias. Si ahora ya no me da tiempo a apuntar porque hablando. Pero bueno, la cuestión es, lo primero es que esta última reflexión, esto antes de contestar tu pregunta, la que dice a los 45 te vuelves... Eso lo dice Lucía. Yo no estoy de acuerdo. Creo que es un tópico y es mentira. Lo dice el personaje. Y de hecho la novela le demuestra que no es así. De alguna manera. O sea, creo que precisamente es un tópico y es un tópico sexista que muchas mujeres se lo creen y que no miran como deberían mirar. Que miren y vas a ver cómo te miran. O sea, quiero decir, os lo aseguro, porque he pasado hace tiempo esa edad, ¿no? O sea, os lo aseguro. Bueno, lo otro, muchas veces los periodistas son los que me dicen, oye, ¿por qué? Y en tus novelas, ¿por qué hablas tanto de la muerte? Y a mí me da la risa, yo digo, es que se puede hablar de otra cosa. Es que no se puede hablar de otra cosa, es que en realidad es el tema, es el gran tema, ¿no? El sinsentido de la vida o el sentido, si es que a alguien le puede encontrar alguno, y eso frente a la muerte, el sinsentido de la muerte. El hecho de que vengamos al mundo con este yo tan grande, ¿no? Porque tenemos un yo que amamos tanto y que nos importa tanto, ¿no? Y con tantos deseos de futuro y con tantos deseos de felicidad y con tantos deseos de conocer y con tantos deseos de todo, manojo de deseos que somos, y que enseguida en un abrir y cerrar de ojos nos hacemos mayores, enseguida en un abrir y cerrar de ojos, si tenemos suerte, nos convertimos en unos viejos repugnantes, ¿no? O sea, si no tenemos suerte nos morimos jóvenes, pero si tenemos suerte se nos cae el pelo, se nos cae el culo, se nos caen los dientes, no podemos, las rodillas se nos rompen, terminamos en silla de ruedas, en fin, eso es con suerte. Jodida la vida, ¿no? En fin, es como para preguntarse, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Quiero decir. Y yo he tenido desde muy pequeña, he tenido esa obsesión por el paso del tiempo y por la muerte, efectivamente. No es una cuestión, además, de ser viejo, de la edad vieja. O sea, uno empieza, el tiempo, vivir es deshacerse en el tiempo. Es decir, el tiempo pasa por nosotros y nos va quitando todo el rato cosas desde que somos pequeños. O sea, uno empieza a deshacerse en el tiempo desde la cuna. Esto empieza desde la cuna, ¿no? Entonces, siempre, cuando yo tenía 10 años, pues me recuerdo diciendo, mira, Rosita, lo he contado muchas veces, ¿no? Mira, Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala, porque enseguida pasará el tiempo y estarás durmiendo esta noche en la cama. A mí me daba miedo irme por las noches a dormir. Así que fatal. Enseguida pasará el tiempo, estarás mañana en el colegio, yo lo pasaba fatal en el colegio, así que tal. Enseguida pasará el tiempo y te habrás hecho mayor, que ya ni os cuento. Enseguida pasará el tiempo, pasará más tiempo y se habrán muerto tus padres, y enseguida pasará más tiempo y te habrás muerto tú. Y yo esto me lo decía con 10 años. Pero no me miréis con cara de pena, porque os repito lo que me decía. Mira, Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala. O sea, cuando estás muy llena de una conciencia de muerte, estás muy llena de una conciencia de vida. Y entonces es raro que pases por la vida sin darte cuenta de que estás viviendo, que a mí me parece un lujo darnos cuenta de que estamos viviendo. Se le atribuye a John Lennon una frase que al parecer no es de él, pero que es muy buena, que dice, la vida es eso que sucede mientras nosotros nos ocupamos de otra cosa. Y es verdad, ¿no? Ir por la vida aturullados y sin darte cuenta de que estás vivo y de que eso es una magia y de que eso es un albur y de que eso es un chispazo, ¿no? A mí muy pocas veces se me olvidó de que estoy viva.
Esto tiene su coste. Yo he tenido ataques de pánico desde los 16 años hasta los 30 años, tiene su coste. Entonces, cuando yo tenía 20 años, que estaba, pues, por ejemplo, que estaba en esa época, ¿no?, de ataques de pánico, que son las crisis de pánicos están causadas por el miedo a la muerte, aunque no eres consciente de que es eso, simplemente tienes un pánico aterrador y tal, y no sabes por qué, pero está, en el fondo está la muerte. Entonces yo con 20 años miraba por el rabillo del ojo a las personas de 60, miraba por el rabillo del ojo y pensaba, bueno, qué horror, ¿no? Las miraba y decía, qué horror. Y no solamente me daban horror porque me parecían viejísimas, por supuesto, ¿no? Pero no ya por eso. Lo que me daba horror es que yo pensaba, pero mira qué horror, tienen 60 años o más. Y entran y salen y se van al cine tan contentos y se van a comer y hacen todo tan sonrientes cuando están tan cerca de la muerte, ¿no? Yo decía, ¿cómo pueden? Yo decía, si yo tuviera su edad, si yo tuviera 60 años, estaría metida debajo de la cama aullando de miedo, ¿no? Y ahora tengo bastante más de esa edad y no estoy metida debajo de la cama aullando de miedo por el momento. Pero eso indica que algo he hecho. ¿Y qué he hecho? Escribir. O sea, escribo para perderle el miedo a la muerte y me ha ayudado y me va ayudando a perderle el miedo a la muerte. Claramente, hoy que estoy mucho más cerca de la muerte, tengo menos miedo a la muerte que cuando tenía 20 años. Bastante menos, ¿no? Recuerdo una novela que es Historia del Rey Transparente. Una de las cosas más bonitas que me han dicho un lector en ese sentido fue en un chat del Mundo. Y entonces, pues, es esa que sucede en el siglo XII y tal. Bueno, y entonces, pues, era un tío, un lector. Y entonces me dijo, bueno, pues me gusta por esto, lo que sea. Y dice, pero en realidad lo que más me ha gustado de esta novela es que creo que cuando la he terminado, es que creo que después de terminarla tengo menos miedo a morir. Y me pareció tan bonito porque a mí me había servido también para perder el miedo a la muerte esa novela, porque es una novela sobre la vida y sobre el sentido de la vida. Uy, ¿qué puedo ya decir después de esto? Nos gustan las etiquetas, ¿no? Ordenamos para poder entender este caos. Y ocurre que algunos de tus libros, uno se dice, lo pongo en ensayo, lo pongo en novela, lo pongo en los géneros híbridos, ¿no? Muchos son difíciles de clasificar por esta estructura tan compleja, tan rica. Nota roja, La buena suerte, por ejemplo, Te trataré como una reina, La ridícula idea son ejemplos, o la mezcla de escritura biográfica, aunque sea una biografía novelizada, testimonio, el diario de Marie Curie, por ejemplo, fotografías. ¿Esta estructura se te va imponiendo o desde el principio tienes clara la estructura? ¿Cómo resulta esta hibridez? Se impuso, la encontré, o sea, cada libro tiene su forma y tal, y tampoco sabía. He escrito 3 libros así, pero yo no sabía que iba a escribir 3 libros así. Escribí primero uno hace 21 años, que fue el primero, fue La loca de la casa. Y yo los llamo ahora, a posteriori, cuando he visto que es como un subgénero que me he inventado, pero que yo no sabía que me estaba inventando, pues yo los llamo los artefactos literarios. Son efectivamente libros inclasificables, muy mestizos. Los libreros se ponen muy nerviosos porque no saben dónde ponerlo, ¿no? Me dicen, bueno, ¿y dónde lo coloco? ¿Lo coloco en ficción o lo coloco en ensayo y tal? Y yo pues siempre les digo que lo pongan en los libros en las novedades. En la mesa y que lo mantengan ahí mucho tiempo, ¿no? En la mesa de novedades, sí. Vale, pues la verdad es que cuando yo escribí La loca de la casa, que es el primero así, lo que creía que quería hacer como hacemos todos los escritores normalmente, como amamos escribir. Hablamos de la pasión de escribir y de la pasión, que es como una pasión amorosa. Amamos escribir. La inmensa mayoría de los escritores hemos terminado escribiendo un librito más o menos grande sobre la escritura. Es así, somos así de pesados, ¿no? Entonces yo pensé que estaba haciendo un ensayo sobre la escritura, pero empecé a escribir y de repente me di cuenta de que no. O sea, se convirtió en otra cosa, ¿no? Me di cuenta que no estaba escribiendo sobre la escritura, ni era un ensayo, sino que estaba escribiendo sobre la imaginación, sobre lo que la imaginación nos hace
a todos y cómo la imaginación nos es tan necesaria absolutamente a todos, a los que escribimos y a los que no, para darle un sentido al mundo, ¿no? Sin esa imaginación que completa este caos que es la vida, que completa y que adorna y que da como una apariencia de sentido al caos tremendo que es vivir, pues no podríamos soportar la vida. Y esto lo hacemos todos, insisto, hasta el tío o la tía que te dice, yo es que no tengo nada de imaginación, es mentira. La memoria misma es un invento, es una creación, ¿no? Literaria, de hecho, ¿no? Y esa creación, esa imaginación, como digo, nos ayuda a vivir porque da como un sentido a este desorden, ¿no? De la vida. Si no, la vida sería, como decía Shakespeare, puro ruido y furia, ¿no? Entonces me di cuenta que se trataba de eso y entonces empezó a convertirse en esa otra cosa, ¿no? De repente, y ahí surgió esta especie de subgénero del artefacto literario mío que está compuesto de un tipo de ensayo que es muy raro, que es muy poco ortodoxo, como una parte como ensayística, pero muy rara, muy poco ortodoxa. Luego tiene una parte autobiográfica también muy poco ortodoxa y sobre todo muy poco fiable. Y luego tiene una parte de biografías de otras gentes, no solo autores, sino gentes, biografías también muy raras, o son como escenas más bien. Y luego tiene una parte de ficción, normalmente, que está mezclada. Y entonces, pues, de ahí sale. Y yo pensé que iba a hacer solamente ese libro. O sea, que ese libro era único, salió y ya está. A los 10 años, por pura casualidad y porque me había bloqueado con una novela, a los 10 años de eso, por pura casualidad, porque me había bloqueado con una novela que se murió. Y en ese momento de blanco mental, mi editora maravillosa, Elena Ramírez de Seis Barral, me mandó el libro de duelo de Marie Curie, un librito de 25 páginas nada más que escribió Marie Curie en el año posterior a la muerte de Pierre Curie. Pierre Curie un día salió de casa y le atropelló un carro de caballos y lo mató en el acto. Entonces, en el año siguiente, Marie Curie escribió este librito mínimo, que es un verdadero grito desgarrador de dolor animal, ¿no? Entonces, mi editora me lo mandó porque tiene una colección de libros ínfimos, que son así como... Y quería que yo hiciera un prólogo. Pero claro, cuando yo leí esto, de repente estalló el libro en mi cabeza y vi que no quería hacer un prólogo, sino que quería hacer un libro en torno a Marie Curie. Porque pensé que podía como utilizarla como de interlocutora para reflexionar sobre una serie de sentimientos, emociones y situaciones básicas en la vida de todos nosotros, ¿no? Sobre el tiempo, el paso del tiempo, el trabajo, yo qué sé, la relación con los padres, la relación con los amados, la relación con los hijos, lo que sea, ¿no? Todo eso. Y surgió otra vez otro segundo artefacto literario, pero que tampoco me lo había propuesto. Y de repente ahora ha salido El peligro de estar cuerda, y ha salido porque he necesitado hacerlo. Y alucinantemente han hecho una reedición de La loca de la casa, del primero, porque se han cumplido 20 años. El año pasado hicieron la reedición y entonces me pidieron un prólogo actual y me di cuenta entonces que estos artefactos salen cada 10 años. Y no me lo he propuesto. Y hay como un ritmo ahí interno. Y más aún, tengo ahí una serie de libros previstos. O sea, estoy haciendo ahora el cuarto libro de Bruna, que me quedará todavía hasta el año que viene, ¿no? Luego quiero hacer otro libro, una novela, que tengo el huevecillo ya, una novela como La buena suerte, que tengo el huevecillo, y luego tengo otro artefacto en mente, que por el tiempo saldrá a los 10 años del peligro de estar cuerda. Así que si no me he muerto antes. Aquí una pregunta, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Porque tengo todavía un par de cuadernos más con preguntas. Perfecto. ¿Incluyendo ya preguntas del público? No. Ok, entonces ya, para que sepan que sí va a haber tiempo para las preguntas que prometimos. Hablaste de reinvención. Hablaste también del autor que se tiene que borrar. ¿Y qué pasa con el autor? Que traviesamente se sienta en sus novelas y es personaje de sus novelas.
Ah, pero bueno, eso forma parte. Mira, es que la cuestión es que eso está en todas mis novelas también, porque uno siempre escribe sobre sus obsesiones, ¿no? O sea, todas las novelas que escribimos todos tratan de lo mismo, cosas que a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta y que están ya desde la primera, pero bueno. Entonces, lo primero que tratan mis libros es efectivamente la muerte, el paso del tiempo, lo que el tiempo nos hace y nos deshace, y el sentido de la vida, si es que tiene alguno. Esto es lo primero. Pero después está la memoria como objeto de creación, está el poder, por ejemplo, otra de las cosas, pero una que es esto, que es a lo que voy, es la falta de fiabilidad de la realidad. Para mí la realidad es muy poco fiable. O sea, yo no me fío nada en la realidad. La realidad no existe, digamos, ¿no? O sea, la realidad tengo una sensación de que es como una tela vaporosa que en cualquier momento se cae, ¿no? Y que es una convención, de hecho, la realidad es una convención y es una construcción en gran parte imaginaria, ¿no? Y las fantasías, la gente tiene en general una idea de lo que es lo real y el realismo, ya poniéndonos a hablar en literatura, por ejemplo, tan restrictiva para mí, es tan ciega, ¿no? Porque la realidad está formada también por los sueños y por los delirios del ser humano, ¿no? El nazismo fue un delirio y cambió totalmente la realidad del siglo XX, quiero decir. O sea, que la realidad, insisto, se mueve constantemente, ¿no? Y está conformada por la imaginación en gran parte. Entonces, como esas fronteras entre lo real y lo imaginario para mí son totalmente borrosas, en mis novelas intento expresar eso, la manera en que yo veo el mundo. Entonces, en todas mis novelas, en casi todas mis novelas hay juegos así. Cuando yo salgo en las novelas, salgo forma parte de ese juego, ¿no? O sea, traspasas entonces las convenciones de la novela, ¿no? Por eso también lo que yo cuento de autobiográfico en mis novelas, mejor tened cuidado, no os lo creáis mucho, ¿no? Entonces, no solo lo hago conmigo, pongo cosas. Antes de Internet era muy divertido hacer esto, porque ahora tú puedes googlear, ¿verdad? Y enseguida sabes si algo es real o no es real, real notarial, ¿no? De eso. Pero antes de Internet, pues eso, pones cosas de personajes reales, nombres de personajes reales. En el Corazón del Tártaro, por ejemplo, pues yo ponía una supuesta obra de Chrétien de Troyes que había descubierto Carlos García Gual, ¿no? Que es un gran sabio y estudioso, es un sabio grecolatinista, pero también es medievalista y tal. Y entonces pues le citaba y tal, y bueno, y la gente se lo creía, era antes de Internet, la gente se creía que existía efectivamente o contaba un cuento de Borges que no ha existido nunca también, ¿no? En ese mismo libro. Entonces ese tipo de juegos lo hago mucho, ¿no? Y a la gente se pone muy nerviosa. Porque la gente tiene, justamente porque ellos, en el fondo, esa es mi teoría, como en el fondo todos tenemos esa aguda conciencia de que la realidad es una convención que se puede desmoronar en cualquier momento. En el fondo hay ese miedo. Pues entonces hay como una ansiedad por separar lo real, por decir, pero esto es real, pero esto ha pasado, ¿no? Poner esas fronteras. Hay algunas personas que lo llevan muy mal. Me acuerdo en La carne, por ejemplo, la protagonista es una curadora, es una comisaria de arte que está preparando una exposición sobre escritores malditos para la Biblioteca Nacional en España, ¿no? En Madrid. Y entonces, pues cuenta a lo largo de La carne un montón de historias de escritores malditos, historias demenciales, a cual más variopinta, todas verdaderas documentales, a esto me refiero, ¿no? Verdaderas, que hay todo documentos detrás y tal y todo. Y cuento una que es de la escritora Josefina Aznárez, santanderina, que se travestía de varón para publicar y tal y cual, y esa me la inventé. Hoy me escribió un pobre lector indignado. Es que es mentira porque mientes y tal, porque luego lo busqué, porque busqué y no está, te la has inventado. Y dije, es que es una novela. Pues cabreado, lo siento mucho. La verdad que se cabreara, pero se sintió estafado.
porque me había inventado una. Pues eso, esa especie como... Porque yo creo que lo hacemos todos, inventamos mucho. Bueno, nuestras vidas son un invento, insisto, la memoria. Yo tengo un hermano y cada cantidad de veces hablo con él de cosas que hemos vivido de pequeños y los padres de mi hermano no son mis padres. No tienen nada que ver. Y esto nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa absolutamente a todos. Vamos, nos inventamos, y si te has inventado tu pasado, si te has inventado tu memoria, eso quiere decir que te has inventado tu identidad, porque la identidad se basa en la memoria, ¿no? O sea, somos un invento, y un invento en construcción, va cambiando. Lo que recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años. O sea que esto... Y yo cuando recuerdo, por ejemplo, algo que ha pasado ya bastante tiempo, pongamos 20 años, han pasado 20 años de algo que recuerdo, muchas veces no sé si eso que recuerdo lo he vivido de verdad, me lo han contado, lo he leído, lo he escrito o lo he soñado. Y a veces no consigo distinguir de verdad, y tiene todo la misma sensación vivencial para mí. Sí, y a veces no consigo distinguir. Y esto debe de tener algo también, porque mi madre, que era maravillosa, ella era una artista, era dibujante, hermana de 2 pintores profesionales, ella por su época y su clase social no pudo hacerlo, fue ama de casa. Tiene una artista que no pudo desarrollarse, y una tía con una capacidad creativa increíble, maravillosa. Pues esto, yo le contaba algo a mi madre y a los 6 meses me lo contaba como si le hubiera pasado a ella. A mí me llevaban los demonios, pero ahora la entiendo. Me salgo un poco de la imaginación y me voy un poco a lo que son los mundos marginales. En varias de tus obras exploras de manera detallada y, por decirlo de alguna manera, naturalista, ¿no? En este feísmo, esta descripción de estos mundos. En Crónica del Desamor dices: las primeras horas son de reconocimiento. Pues, y luego ha de empezar el largo viaje, que en realidad es muy corto. No hay más que seguir el cordón umbilical, los 5 o 6 apestosos y humeantes locales del mundillo, uno junto a otro. Algunos se van, otros vuelven, en un reencuentro con el grupo que es casi útero materno, con la gente que es tu gente. Y aquí la pregunta o las preguntas serían: ¿qué te atrae de estos entornos? Sí, tuve una época, ahora menos, pero me sigue atrayendo. Tuve una época que me atraía muchísimo lo canalla, verdaderamente, ¿no? Y es porque ahí me parecía ver de una manera sin maquillajes el forro de la vida humana, ¿no? Verdaderamente ahí. Y es algo que nos pasa muchísimos, si os fijáis, hay muchísimos escritores que escriben la tradición esa de escribir de boxeadores, de bajos fondos, de no sé qué. Y es porque ahí realmente hay como una sensación de que palpita lo más real, fuera de la convención más burguesa, por así decirlo, sin cargar mucho a lo burgués, más que de convención social en la que nos movemos todos, ¿no? Y me fascinaba mucho, de más joven más, ¿no? Ahora ya soy capaz de ver, creo que he aprendido más a ver por debajo de esas capas, ¿no? O sea, y tengo, por ejemplo, Te trataré como una reina, que es mi tercera novela, es una novela que es toda, se desarrolla en un mundo así de canalla, ¿no? Muy canalla. Y es interesante, la verdad es que es interesante. Están como los deseos y todo ahí tan puros, ¿no? Si no lo habéis vivido nunca, pero no sé si me comprenderéis lo que quiero decir, pero es verdad que es curioso de ver. Pero además en esta descripción también logras crear en tus lectores que no han vivido eso, esta empatía, ¿no? Sí, claro, este acortar claro. distancias con personajes y en donde simple y sencillamente prevalece lo humano. Claro, pero es que lo humano en esos sectores está a flor de piel, eso es lo que te digo. En la violencia, en el deseo, en la bondad y en todo. Es un lugar en donde todo está como a flor de piel, ¿no? Voy cerrando, voy a dejar las preguntas en el tintero. Y solamente me gustaría quizá darte las gracias, por supuesto, Rosa, por esta prosa que nos regalas, porque también nos la regalas en los títulos de las novelas. Y voy a hacer un juego, gracias a ti. Va a ser posible este juego. Y esto estaba estratégicamente acomodado. Ok, vamos a ver una novela o un relato de Rosa Montero con los títulos de Rosa Montero. Te trataré como a una reina.
bella y obscura, la hija del caníbal, la desconocida. Amantes y enemigos, el corazón del tártaro, amado amo, la carne, pasiones, temblor. La buena suerte del peligro de estar cuerda para cuando llegan las lágrimas en la lluvia. Los textos de Rosa Montero son una crónica del desamor, pero también son instrucciones para salvar el mundo. Qué bonito. Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias. Diana, eres grande. Qué grande, ¿no? Genial. Yo solo leo. Bueno, preguntas, creo, sí que. Ahí hay una mano. Espera, que creo que hay un... Me ha impresionado mucho esto que ha dicho, que también lo he leído en un libro fabuloso sobre los 5 sentidos de Genaro Talens. No sé si lo conoce. A Genaro lo conozco, pero el libro no lo conozco. Bueno, pues es fabuloso el libro. Y dice lo mismo que ha dicho antes. Es decir, que el escritor se da cuenta de ese inconsciente que lleva cuando visualiza en el libro lo que ha escrito. Bueno, sin embargo, hay algunos escritores que nunca lo llegan a visualizar, aunque lo escriben. Por ejemplo, es el caso, yo he escrito un libro sobre los fantasmas, se llama Los fantasmas de Apollinaire, en el cual él tiene una obsesión tremenda por una mujer súper atractiva, pérfida, malvada, que es evidentemente su madre. Bien, sin embargo, él nunca se ha dado cuenta. Y lo que es más grande es que, por ejemplo, cada vez que yo doy una conferencia en la Sorbona, los grandes especialistas de Apollinaire se ponen furiosos. ¡No! ¡No es la madre! Yo lo he probado 1000 veces, que es en todos sus escritos, con su familia. ¿Por qué este rechazo del lector a ese inconsciente tan fuerte de un escritor? Bueno, me parece maravillosa esta observación que estás haciendo, es divina. Está claro, uno llega a lo que puede llegar. Hay ya represiones, ya ves, lo que llamamos la represión clínica, es aquella que reprimes tanto algo, un conocimiento, que llegas a olvidar, a cegar ese conocimiento por completo, ¿no? Entonces, él necesitaba, no podría Apollinaire reconocerlo, porque no podía soportarlo. Bueno, le sirvió para vivir escribirlo. Y en cuanto a los especialistas de Apollinaire, si son especialistas de Apollinaire, serán por algo. Quiero decir que seguramente también les gustaba a sus madres, ¿comprendes? O sea, y tampoco lo pueden reconocer, claro. Vale. Aquí hay una mano. Gracias. Yo te quería preguntar, ayer presentaste en Cante el libreto de Cambio Madre, justo, por moto. Y me contabas un poco, quería que me contaras un poco, que nos contaras un poco la historia de ese libreto y cómo surgió. Tengo otra pregunta, pero... Pues sí, pues es una cosa increíble, porque, bueno, a mí me gusta muchísimo la música. Yo realmente no podría vivir en un mundo sin libros, como he dicho, pero en un mundo sin música tampoco, me gusta mucho. Y me gusta mucho la ópera, bueno, todo tipo de música, el rock también, la ópera me encanta. Ya hice un libreto de ópera sobre un libro mío, sobre Temblor. Hice un libreto hace justamente ahora 30 años que se llamaba El cristal de agua fría, para una ópera que se estrenó y se representó de Marisa Manchado, que es una compositora española y tal, muy maja y tal. Entonces, hace 10 años, hace como, sí, 10 años o así, Gerard Dumortier, que era de Gante y que era el director artístico del Teatro Real de Madrid, nos encargó una ópera de cámara para el programa juvenil del Teatro Real. Teatro Real tenía, yo creo que ya no lo tiene, porque era una cosa que hizo Mortier, ¿no?
tenía un programa para adolescentes, para intentar acercarlos a la ópera, de óperas de cámara, pues más bien breves, ¿no? 1h20 o 1h30 como mucho y tal. Y entonces le encargó a Frank Nuits, que es un, no sé si lo he pronunciado mal, creo, pero que es un compositor de cante flamenco. Y Nuits le preguntaron qué libretista, y él resulta que lee español y que me había leído, yo no le conocía y le gustaba, y entonces me dijo que yo. Entonces me llamaron, a mí me encantó la idea porque ya insisto que me gusta. Y pensé que para un programa de gente joven, de adolescentes, un tema pues podría ser el divorcio. Entonces hice un libreto sobre un divorcio, unos padres que les dicen a sus hijos de 15 y de 12 años que se van a divorciar. Y tiene una parte como de humor, por eso se llama el libreto se llama Cambio Madre por Moto, ¿no? Porque es por los chantajes esos y tal. Entonces, pues... tiene una parte de humor, pero tiene una parte muy grande de dolor, de duelo. La niña de 12 años se pasa toda la ópera llorando, por ejemplo, ¿no? Porque no quiere y tal. Entonces, sí, de melancolía y de reconocimiento del gran duelo que es eso, pero que al final pues hay cierta esperanza, como decir, bueno, la vida sigue, todo esto puede seguir. Y entonces, nada, estuvimos trabajando muy bien, Frank y yo, y cuando dimos la ópera ya... pues resulta que Mortier estaba muriéndose. No sé si ya se había muerto en esos días y todavía no había entrado el siguiente director artístico, que es Matavós, que sigue siendo Matavós. Entonces la gerencia del Real le dijeron a Frank, que no querían hacer que no iban a hacer en el Real una ópera sobre el divorcio porque no estaba de acuerdo con sus ideas. Entonces, esto es completamente anómalo para España. España no tiene nada que ver con esto, o sea, es verdaderamente rarísimo, porque España es un país como muy tolerante. Yo que viajo muchísimo, pues en la vida cotidiana es hipertolerante, o sea que, pero esa persona en un vacío de poder, porque él no tenía por qué hablar de las óperas, este es un señor que se dedica al dinero, pero ahí no había director artístico en ese momento y dijo que no estaba de acuerdo con sus ideas el divorcio. Y entonces, pues, propuso pagárnoslo porque era un encargo, pero meterlo en un cajón. Y entonces Frank y yo nos llevamos la ópera. Y luego ha habido varios líos, ha retumbado por ahí, estuvo a punto de ser estrenada, vino la pandemia, no sé qué, y ahora la han estrenado en Gante ayer. Y ha sido, vamos, una maravilla, porque después de este parto, 9 años, ¿no? Pues me ha encantado cómo lo han hecho, ha sido precioso, la dirección musical increíble, los 6 cantantes maravillosos. Era una versión semi-concierto, pero más, o sea, con muy poco dinero, pero como había escenografía, había movimiento escénico. Me ha encantado, ha estado genial y ha salido muy bien, todo el mundo estaba encantado, ha gustado un montón, estoy feliz, la verdad, súper feliz. Estoy además hiper feliz, especialmente por Frank, porque claro, es que tú, pues un libreto incluso lo lees y ya está, pero la música, yo la había oído 20.000 veces, pero no la había oído, porque solo había oído los demos. Los demos es la música electrónicamente compuesta que no está. Y como yo no soy capaz de leer partituras, a mí la música de Frank me estalló ayer en los oídos y en la cabeza, porque no la había oído realmente, ¿no? Había oído los demos. Si no lees partitura eres incapaz de darte cuenta de qué música es. Me pareció maravillosa, complejísima, preciosa. ¿Es en español? Sí, sí. ¿Y en España no se va a estrenar? Pues ya me gustaría, pero vamos, no lo sé. No lo sé, me encantaría, no lo sé. Ojalá. Buenas tardes, Rosa. Hola, nada. Bueno, yo quería preguntarte un poco sobre tu faceta periodística, que no se ha mencionado mucho en la tarde-noche de hoy. Yo te conocí a través de una de tus, no sé si crónicas, no sé cómo llamarlo, en El País Semanal. Y recuerdo aquella noche vieja de hace muchos años en la que decidí quedarme en casa y no salir de fiesta y analizamos un texto que habías escrito en El País. Una de estas... No.
Es un poco loco, pero en realidad en aquella época yo tenía una muy buena amiga que era filósofa y entonces estaba un poco ahí como en un de análisis. Entonces además era un artículo, recuerdo muy bien, sobre el amor. Pero bueno, muchas personas te hemos conocido tu escritura a través del género periodístico. Bueno, no sé si lo consideras un género menor, en qué medida... No. ¿En qué medida, evidentemente sigues escribiendo, evidentemente, pero bueno, en qué medida te ha ayudado a convertirte en la escritora, en la novelista que hoy eres? Pues mira, el periodismo que yo hago, que es en prensa escrita, o sea, ser, por ejemplo, directora de un periódico, pues no, porque es un periodismo de gestión. O ser periodista audiovisual, pues tampoco, obviamente, pero ser lo que yo he sido y soy, que es lo que llamamos en el oficio plumilla, ser una plumilla. Entonces, en prensa escrita y hacer reporterismo, articulismo, crónicas, entrevistas, que es lo que he hecho toda mi vida. Empecé con 19 años, imaginaos, más de 50 años llevo. Pues eso es un género literario, y es un género literario que para mí puede tener tanta eminencia como cualquier otro, ¿no? A sangre fría de Truman Capote es un reportaje y es un libro literariamente sublime, ¿no? Magnífico. Así que es muy raro el escritor, que cultiva un solo género, ¿no? Pues yo qué sé, está de repente Octavio Paz, ensayo y poesía y tal. Yo me considero una escritora que cultiva el ensayo, la novela y el periodismo, ¿no? Entonces hay autores, es curioso, por ejemplo, Millás, que me encanta. Pues Millás él trabajaba en Iberia, de no me acuerdo qué, administrativo, y empezó a publicar las novelas, que empezó publicando novelas y luego descubrió el periodismo y ahora está enamorado del periodismo. Hace más periodismo, ya no hace casi novela, ¿no? Entonces, y el periodismo está y ha encontrado ahí como su gran pasión en el periodismo, ¿no? Y hace cosas fantásticas, me encanta. Pero yo no, o sea, yo siempre había escrito ficción desde los 5 años. Esto es muy habitual. La mayoría de los novelistas hemos empezado a escribir de niños. Había escrito cuentos, escribía cuentos de niña. Y si hice periodismo fueron por varias razones. Porque yo sabía que de la novela no se vive y no se debe vivir. Es una cosa que aprendí después, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Y entonces, como profesión, pues pensé que periodista estaba bien por 3 razones. Primera, porque era periodista de prensa escrita. Primero, porque se trataba de escribir y a mí me gustaba y se me daba bien. Tenía facilidad, entonces pensé que me iría bien pensado. Segundo, porque siempre he tenido una curiosidad universal y no quería especializarme en algo. Y pensé que como periodista podría seguir aprendiendo toda mi vida. Y es verdad. Te ayuda a seguir aprendiendo toda tu vida, así que también atiné. Y la tercera, porque quería viajar. Yo la primera vez que cogí un avión tenía 21 años, pero quería viajar verdaderamente. Y pensé que el periodismo me ayudaría a viajar y también he recorrido el mundo como periodista. Así que por esas 3 razones, fundamentalmente, ¿no? Y me ha gustado muchísimo. Creo que es un trabajo precioso. Creo que te permite conocer otros mundos y no solo geográficos, sino sobre todo íntimos, interiores, y que te permite, pues eso, seguir aprendiendo todo el rato. Me parece precioso y recomiendo a la gente que se haga periodista, de verdad, así plumilla, vamos, quiero decir. Pero siempre ha pertenecido a mi ser social. Es decir, para mí siempre ha sido un trabajo maravilloso, pero siempre ha sido un trabajo. Entonces, mi pasión siempre ha estado puesta en la ficción. Y mi pasión, no ya mi pasión, sino la vida. O sea, para mí la ficción es mi vida. No sé vivir sin escribir. Ficción. Mientras que periodismo podría, no quiero dejarlo, pero podría dejar de escribir. ¿De qué me ha servido? Pues hombre, es escribir. Entonces siempre te enseña oficio, como decíamos, pero son muy distintos. Cada género tiene sus normas y tienes que saberlas muy bien. Incluso para transgredirlas bien, tienes que saberlas muy bien. Por ejemplo, si tú escribes un teatro demasiado ensayístico, probablemente será un peñazo de teatro, ¿no? Si escribes un ensayo demasiado poético, a lo mejor no es lo suficientemente riguroso, yo qué sé, ¿no? Entonces, el periodismo y la ficción son completamente opuestos, ¿no? En periodismo hablas de lo que sabes, de lo que te documentas, preguntas, lees libros, todo es de lo que sabes. Y en novela hablas de lo que no sabes que sabes.
porque sale de ese lugar del inconsciente que está más allá de tu conocimiento, ¿no? En periodismo la claridad es un valor, cuanto más clara y menos equívoca sea una pieza periodística, mejor. En novela la ambigüedad es un valor. Cuantas más lecturas tenga una novela, incluso contradictorias, mejor será la novela, ¿no? Entonces, realmente te tienes que acercar a ambos ejercicios literarios desde puntos de vista completamente, radicalmente distintos. Son como si supieras dos idiomas, pasas de un ordenamiento de palabras a otro tipo de ordenamiento de palabras. ¿Qué te enseña? Te enseña algo, aparte de trabajar con las palabras, te enseña dos cosas, creo. Una, a dialogar. Todos los que hemos sido entrevistadores y hacemos también novela, si os fijáis, veréis que hacemos buenos diálogos, porque nos hemos pasado horas pasando diálogos y horas convirtiendo esos diálogos, porque tú al pasar un diálogo de una entrevista no lo pasas igual. Si lo pasas igual, no suena igual que cuando tú lo viviste. Tienes que manipularlo para que suene como tú lo oíste, porque si no están unas repeticiones, unos titubeos que tú en la escucha los has borrado, ¿eh? Entonces, te enseña a dialogar. Eso por un lado. Y por otro lado, te enseña modestia, porque sobre todo antes, ¿no? Porque tú llegabas con un reportaje que te habías pasado dos meses haciendo, te habías aprendido, habías hecho casi como una tesis sobre el tema, habías hablado y ya te había costado reducirlo a 20 páginas, ¿no? Llegabas y te decían, uy, no, mira, es que tenemos una página más de publicidad, tienes que cortarle 2 páginas, ¿no? Entonces tú te ibas a casa y cortabas, volvías con los papeles, estoy hablando de papeles, no de internet, claro. Volvías con los papeles, te decían, no, nos ha entrado otra media de publicidad, tienes que cortar otra página. Tú la cortabas ya llorando, ¿no? Desesperada, llorando. Volvías y te hacían, uy, y nos ha entrado un faldón, te corta otra página y tal. Y entonces ya te ponían, estoy harta, lo estáis destrozando, este trabajo va a quedar hecho una mierda, soy incapaz de cortarlo, cortadlo vosotros. Se lo tirabas. Y entonces, si tenías un buen editor, que en el país había editores buenísimos, pues te lo cortaban. Y tú salía el reportaje al domingo siguiente, lo leías y estaba mejor cortado que sin cortar. Entonces, eso te enseña mucho, te enseña humildad, ¿no? Te enseña a no enamorarte de lo que escribes. Y eso es muy bueno, es un gran aprendizaje. Ahí al fondo, al fondo. Bueno, muchas gracias. Bueno, especialmente porque contarte un poco que durante mi maternidad, que perdí un poco la posibilidad de pues, leer y todo eso, gracias a la hija del caníbal, me enganchó y tenía a mi hija y ahí a la hija del caníbal. Pero bueno, yo quería preguntarte un poco lo que has dicho de las 2 facetas estas que tienes, bueno, que se muestra como novelista y como periodista, un poco la situación actual que está viviendo España. Yo vivo aquí desde hace unos años, así que tampoco, pero un poco de la censura a la cultura que se está un poco imponiendo por ciertas ideologías. Si en toda esta o sea, si en todo esto te ha inspirado de alguna manera a nivel novelístico o a nivel, no sé, o sea, si todo lo que está pasando a ti te ha inspirado o tienes alguna idea de estas así. No te inspira de manera directa las cosas para la novela. Ya, como te digo, tienen que pasar por una digestión que tú no controlas. Lo mismo que la pandemia, por ejemplo. Como dije, aparte de las 20.000 novelas que salieron, 20.000 novelas y 20.000 libros que salieron inmediatamente, que eran libros periodísticos fundamentalmente, incluso las novelas que salieron tratando de la pandemia, pues no eran novelas, eran libros periodísticos. Dramatizados, pero porque para que salga la pandemia tenemos que hacer una digestión y para que salga convertida en un mito literario, pues tenemos que hacer una digestión de ello y saldrá, quién sabe, empezarán a salir a lo mejor ya, porque ya empezamos a hacer, o dentro de a los 5, a los 7, a los 8 años, de repente a lo mejor hay un montón de novelas que tratan de situaciones de aislamiento de los personajes, que yo que sé qué, o sea, pero no por una pandemia, sino en un faro, en no sé, ¿sabes? O sea, salen por otro lado. Y porque en la novela, como te digo, tú no escribes
para enseñar nada, por lo tanto no escribe recogiendo de aquí y ahora lo voy a hacer. O sea, esa impregnación directa no existe, ¿no? Pero yo llevo, por ejemplo, llevo escribiendo cuatro con la novela que estoy escribiendo ahora, que es la cuarta de Bruna Husky, ¿no? Y todas mis novelas de Bruna Husky están completamente intrincadas con la realidad que estamos viendo ya desde hace un montón de tiempo. Yo eso lo vi después de la... y eso fue uno de los motores, además, ¿no? Esa sensación que yo sentía, que luego lo vi cuando terminé la novela, lo vi mucho más clara, la primera, Lágrimas en la lluvia, que había en el mundo como un anhelo de totalitarismos, un anhelo de dogmatismos, un anhelo de la pureza dogmática, fanática, por todas partes, desde lo religioso. Esto todo era antes de que apareciera el ISIS, ¿eh? Antes de que apareciera el ISIS, pero yo lo veía desde lo religioso hasta lo laico, y que había una crisis de la credibilidad democrática, y esto pues lo vi pues eso en aquella hace 14 años, ¿no? Y entonces 15, entonces y esto está en todas mis novelas de Bruna. Y esto es una impregnación clarísima de lo que estamos viviendo, que es un fenómeno, efectivamente, la democracia está bajo mínimos de credibilidad en todo el mundo, y la gente, pues mucha gente no se siente representada por la democracia. Esto yo creo que para mí viene por muchas razones, pero vamos, una de ellas principal fue la salida en falso de la crisis de 2008, que se superó con el empobrecimiento del 25% de la población mundial. Y mientras que esa gente que vio que sus hijos van a ser más pobres que ellos y que han bajado de clase media a pobres que no llegan para pagar el final de mes, ¿no? Y que ven que los responsables de esa crisis no solo no han pagado nada ni han descendido, sino que se han hecho más ricos en este tiempo. La diferencia entre los ricos y los pobres ha aumentado desde el 2008. Cuanto antes la tendencia era al contrario, a bajar. Pues entonces piensan que esta democracia no les representa, y es verdad. O sea, es cierto. Ni les representa, ni habla por ellos, ni les ayuda. Ese análisis es perfecto. Lo malo es que después piensan que estos cantamañanas, ¿no? Políticos que son antisistema, como Trump, que son los antisistema, que estos sí los van a representar, los van a escuchar, que es mentira también. Y ahí vienen las catástrofes imparables que podemos ver. Y esta yo creo que es la razón principal, pero hay otras también, ¿no? Pero creo que para no entrar y pasarnos media hora hablando de esto, pero creo que sí. Y esto es un poco como la República de Weimar, era así, ¿no? Pasó lo mismo. En la República de Weimar, la primera vez que se presentaron el movimiento nacional socialista a las elecciones, no quiero equivocarme mucho porque tengo una memoria de pez, pero creo que sacó un punto y sacó creo que un 3% la primera vez que se presentaron. La segunda vez que se presentaron sacaron 1,5%. O sea que eran un partido muy minoritario que además iba para abajo, escarbando para abajo. Y la tercera vez que hubo elecciones y que se presentaron, sacaron un 18%. Y fueron, esa cifra sí me la sé bien, ¿eh? Y fueron el segundo partido más votado, y luego empezó el infierno. ¿Y qué había pasado en el año y medio que me dio entre haber sacado un 1,5% e ir para abajo y sacar 18%? El crack del 29%. Que todos los economistas dicen, yo no entiendo un pijo de economía, pero todos comparan, son de la misma dimensión, el crack del 29 y el hundimiento de 2008, ¿no? De la misma dimensión. Y claro, pues como también se cerraron los dos igual de mal, pues pasa lo que pasa, ¿no? Entonces es muy preocupante. Y eso está en las Brunas, son eso. Las Brunas son exactamente eso, y la tierra, además de Bruna Husky, es una democracia imperfecta que se acaba de unificar y tiene dos tierras flotantes, ¿no? Que son dos plataformas, ¿no? En la estratosfera. Y una es un régimen autocrático terrible, esclavista, religioso, ultra, y la otra es un totalitarismo como soviético, ¿no? Y tal. Entonces hay ahí como está eso
Y está eso ahí detrás. Y eso vino de esa especie de sensación de opresión y de intuición, ¿no? Que lo veía. Y en el tiempo que llevan saliendo las brunas, esto no ha hecho más que empeorar. En las brunas y en el mundo. ¿Y vas a escribir estas? Estoy en la cuarta, sí. Estoy en la cuarta. Aquí, Carlos. Rosa, yo me enteré hace poco, no sabía que tu formación es de psicóloga. No, pero lo dejé en cuarto. Bueno, pero hiciste 4, pero hasta 4 llegaste. Sí. Y en todo este tiempo has sobrevolado sobre la economía, sobre la sociología, sobre la literatura, sobre un montón. ¿Pero echas de menos en concreto alguna formación? O sea, tú que lo abarcas todo, tanto en tus entrevistas como en tu faceta periodística y en la literaria, ¿echas de menos alguna formación en concreto? Echo de menos todas las formaciones del mundo, porque realmente tengo la sensación de ser autodidacta, aunque terminé periodismo, la carrera de periodismo, pero vamos, no sé, lo único que aprendí en la carrera de periodismo es a jugar al mus, que está muy bien eso, es un gran conocimiento, pero era una carrera horrible cuando se impartía y tal, y no aprendí nada, sinceramente. Luego en psicología, me metí en psicología porque pensaba que estaba loca, y entonces para intentar saber qué me pasaba, como la mayoría de los psicólogos, creo. Y lo dejé también en cuarto, y además pillé la carrera mientras estaba, pues entré en la universidad en el estado de excepción, o sea que teníamos clase un día sí, 17 no, en fin, era todo, nos cerraban la universidad, te corrían a palos los grises, era tremendo, o sea que tampoco es que fuera... Y entonces yo tengo la sensación de ser autodidacta, y eso, bueno, y además vengo de una familia que eran gente muy inteligente y con mucho respeto por la cultura, pero ninguno de los dos había estudiado más de 10 años. Los 10 años ellos, a los 10 años habían dejado el colegio y la escuela, y luego no había libros en mi casa y tal, y entonces no tengo esa especie de red de conocimiento que te facilita las cosas, nunca la he tenido, así que me siento muy autodidacta, y esto tiene muchos inconvenientes, porque tengo de algunas cosas, sé de algunas cosas rarísimas que a lo mejor aquí nadie sabe, yo sé un montón, y de cosas básicas no sé nada. Es que es típico del autodidacta, típico, porque le falta esa red, efectivamente, que te ayuda a colocar, ¿no?, el mundo en su sitio, ¿no? Y entonces, pues sí, pero vamos, cada uno se las arregla con el conocimiento como puede, ¿no? Sí, aquí y ahí. Sí, cógelo, ya que está ahí. Hola, yo he venido con un grupo de alumnos de español como lengua extranjera, y ellos me preguntaban la semana pasada, cuando les preparé para esta actividad, si podían leerse un libro tuyo. Y me preguntaban, ¿cuál nos recomienda? Y yo creo que mejor tú para recomendar. Pues depende, a ver cuáles sois. Pues están un poco desperdigados. Levantad la mano. Sí, bueno, o sea, sí. Bueno, es son público adulto, variados. culto. Son muy variados de todo. Y tienen buen nivel. De todo, ¿no? Bueno, sí. Es complicado, porque depende mucho de los gustos que tengas, si te gusta algo más realista, menos realista, si te gusta más novela o más de pensamiento, es muy complicado, pero la edad también influye mucho. Yo os diría que más que la ridícula, como más amplio a lo mejor, no sé. Perdón. No sé, es que es muy yo complicado. me lo planteaba, sobre todo, hay libros que tienen mucho background cultural que puede ser un obstáculo para los alumnos que no han crecido, ¿no?, en España, ¿no?, y no conocen todos los guiños que pueden hacer. Entonces quizás hubiera alguno pues que fuera como más complicado tú en ese sentido. Allá arriba. ¿Hay ideas por ahí? ¿Ideas tienes tú? ¿Eres Concha? A ver, mira. Sí. Pues está muy bien. Instrucciones, me parece muy buena idea. Sí, instrucciones para salvar el mundo, venga. O la buena suerte. Muchas gracias. La buena suerte también. Y la buena la buena suerte. Instrucciones para salvar el mundo o la buena suerte. Muchas gracias a todos. Trabajo en equipo. Allí detrás había manos, hay dos manos. Ella estaba antes. Vamos a las dos últimas. Ella y él.
luego tenéis a disposición, gracias a la librería Puntiploma, si queréis adquirir algún libro de eso, lo firme así de ¿vale? Así que vamos a hacer preguntas y está amable. Hola, buenas tardes. Hola. Yo quería saber cómo ves tú la evolución en tus libros del feminismo respecto a la evolución del feminismo en el mundo actual. Mira, yo es que en mis libros no veo la evolución del feminismo ni no veo nada, porque para mí en mis libros no son feministas, en el sentido de que yo no escribo feminismo en mis libros, porque te vuelvo a repetir que los libros no pueden ser las novelas, no pueden ser utilitarias. Así que yo aborrezco las novelas feministas, animalistas, ecologistas, aunque yo como persona soy feminista, animalista y ecologista, pero eso no puedes hacerlo en una novela. Vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, yo no escribo muchas veces esa cosa que además no... Porque claro, en el sexismo se nos educa a todos, a todas también, evidentemente, y lo tenemos aquí en la parte del cerebelo, ¿no? Más profunda. Bueno, entonces, esa cosa de que cada vez que, lo he dicho bastantes veces, ¿no? Cuando una mujer novelista escribe una novela protagonizada por una mujer, todo el mundo piensa que está hablando de mujeres. Las lectoras también, los lectores, ¿no? Piensan que está hablando de mujeres. Cuando un hombre escribe una novela protagonizada por hombres, todo el mundo piensa que está hablando del género humano, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún interés en hablar de mujeres. Cero interés en hablar de mujeres. Quiero hablar del género humano, que el 50% somos mujeres. ¿Entiendes? O sea, que es que entonces... Y el feminismo, pues creo que el feminismo, los feminismos, porque el feminismo no es una ideología, sino que es un movimiento cultural, transversal, enorme, gigantesco, social, histórico, brutal. O sea, que realmente está cambiando el mundo de una manera radical en todos los aspectos. Entonces no hay un solo feminismo, dependiendo de dónde salgas, en dónde estés, en qué cultura. Hay 27.000 feminismos, eso es lo rico, ese debate y esa manera de intentar cambiar el mundo entre todas y todos, porque si los hombres no comprenden que el feminismo o el antisexismo, por llamarlo de una manera, porque yo reivindico la palabra feminismo, que es una palabra histórica y maravillosa, por la que se han peleado tanta gente y ha sufrido tanta gente. Es una palabra preciosa, pero es una palabra equívoca, en el sentido de que muchos intentan manipular el entendimiento a la gente que no está muy al loro, digamos, diciendo que feminismo es lo contrario de machismo, que entonces lo que aspira el feminismo es como la supremacía de las mujeres, cuando los feminismos no son eso, ¿no? Casi ninguno, quiero decir, a lo mejor alguno hay, pero bueno, hiperminoritario. Entonces, antisexismo es una palabra más exacta, digamos, ¿no? Aunque, insisto, reivindico la palabra feminismo. Entonces, los hombres tienen que darse cuenta de que también es cosa de ellos. Pero vamos, esencialmente, si no cambiamos todos, el mundo no cambia. Y de hecho han cambiado muchísimo los hombres para que cambie el mundo como está ahora. Muchísimo. Y afortunadamente muchos hombres ya se están dando cuenta de que el feminismo es cosa de ellos también. De hecho, lo decía Simone de Beauvoir, ¿no? El machismo no es un problema de las mujeres, el machismo es un problema de los hombres con las mujeres. O sea que evidentemente que tienen que tener en cuenta todo eso para construir un mundo que sea más libre también para ellos. En la última manifestación antes de la pandemia de Madrid, del 8 de marzo, que fue una de las manifestaciones más grandes que se han hecho nunca feministas en la historia y en el mundo, en 2019, que éramos, según datos de la policía, 370.000 personas. 370.000 personas, pues el 40% eran hombres. Y eso es una cosa maravillosa. Y ese es el futuro, además. Hola, buenas tardes. Gracias. Y han mencionado a Juan José Millás y eso me ha dado pie a mi pregunta, ¿no? Y es decirle o preguntarle cuáles son sus referentes literarios y si lee literatura contemporánea. Claro, sí. Autores contemporáneos. Porque, ya que no, lo digo porque he leído algunas entrevistas, no de usted, sino de algunos otros autores españoles,
De unos cuantos imbéciles, dilo. Vale, no lo quería decir, pero sí, con mucha pedantería que dicen que no leen literatura contemporánea. Por favor, sí, que yo solo clásicos, etcétera, o sea, de Dante etcétera. para abajo nada. Exactamente, a eso voy. ¿Usted lee literatura contemporánea y cuáles son sus referentes además en la literatura? Pues sí, a mí leo de todo, me gusta mucho, intento estar al día de los autores. Primero, es complicadísimo porque no se tiene tiempo, primero de los autores contemporáneos españoles, después de los autores contemporáneos de la lengua. Ese es o sea que somos 20 países. Joder. Y entonces sí, estamos todos escribiendo como leones muchísimo y se está escribiendo muy bien en la lengua, pero muy bien en todos los países. Entonces intento estar al día y luego ya vienen todos los demás, porque también intento estar al día de otras lenguas y otras cosas, ¿no? Y luego también pues leer clásicos que se me han olvidado y cosas antiguas que ha pasado. Y entonces leo mucho contemporáneos, pues me gusta muchísima gente. Me encanta Ignacio Martínez de Pisón, me gusta Carmen Riera, me encanta Imma Monzó, me encanta Olga Merino, me encanta yo qué sé, Nuria Lavari, me gusta. Hay gente, absolutamente, escritores maravillosos. ¿Cómo se llama? Acabo de leerme un libro que se llama Los seres queridos de una escritora gallega que me ha encantado, o sea, me ha parecido una novela maravillosa. A ver, Los seres queridos de Berta, búscalo, Los seres queridos, sí, es una escritora gallega, me ha chiflado, os lo recomiendo vivamente. Es que lo está buscando Ana aquí, lo está googleando, sí. Eso es, Berta Dávila, maravilloso, ¿no? O sea, me encanta Mayra Montero, me parece que es una escritora cubana, puertorriqueña, me encanta Samantha Schweblin, me encanta, no sé, Pilar Quintana, que me encanta también, tiene otros libros, colombiana, maravillosos. No sé, es que hay muchísima gente, me encanta Elena Poniatowska, hay muchísima gente maravillosa. Bueno, me están saliendo todo tías, no era obligado. No, me gustan, he dicho a Ignacio Martínez de Pisón, sí, no. Bernardo Achaga, maravilloso, o sea, hay muchos hombres que me gustan también. Que no sean en español, pues que no sean en español también, pero más... Sí, de los últimos, así que haya leído así. Bueno, he leído el de Hernán Díaz, que lo escribió en inglés, pero eso, Fortuna, sí, que está bien, es interesante y que, bueno, me encanta, pero es que esta no la he leído ahora, pero es que para mí es mi maestra total, que es Úrsula K. Le Guin, que la adoro y he leído hace poco, he leído un libro de ensayos, hace nada, pero bueno, ya está muerta, yo qué sé, sí, bueno, no sé, muchísimos. Ahora mismo ya si me pregunta ya se me queda en blanco la cabeza. ¿El qué? Úrsula K. Le Guin. Le Guin, con 2 Ns. Gracias. Pues me parece que es hora ahora de agradecerle con un gran aplauso, por favor, a Rosa Montero. Muchísimas gracias.